La historia de México, y entre ellas la de Querétaro, se encuentra estrechamente ligada con una vasta y majestuosa tradición indígena, misma que se caracteriza por su lenguaje, sus costumbres y su cosmovisión, que es reconocida y admirada a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la población indígena, pese a contar con tanta riqueza cultural, es uno de muchos grupos vulnerables que sufren discriminación, entre ellas el acceso a la justicia. Querétaro tiene aproximadamente 70,000 personas de origen indígena. Estas se ubican en casi 300 localidades de nuestro estado, y efectivamente la población otomí de Querétaro, pues junto con la población otomí de otros estados del país, ocupa una parte importante porcentualmente de la población indígena del país. Es decir, en el país hay casi 600,000, 700,000 personas de origen otomí, entre los estados de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y por supuesto Querétaro. Durante 3 años, la pasada legislatura, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por Rosendo Anaya, realizó diversas reformas a la ley, entre ellas las que permiten que los indígenas cuenten con un intérprete de oficio y certificado que garantice el acceso a la justicia a una población que representa apenas el 3% en el estado. De estas 70,000 personas de origen indígena, el 86% es otomí, ñañú, asentados principalmente en los municipios de Amealco, Tolimán, Cadereyta, Siquel Montes y parte de la sierra, aunque allá también hay población pame. Pero hay una cantidad importante de población indígena que no es otomí. Mzuga Arangélica y di mamoyes ñoyak hoin. Actualmente existen en Querétaro 16 traductores certificados, quienes han sido preparados gracias a un convenio entre la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y aprenden nociones básicas de derecho para así ser partícipes en el proceso de justicia y dar voz a otros indígenas cuando estos son relacionados con un delito. Hace un año exactamente hubo una convocatoria de 40 aspirantes que convocó la Procuraduría General de Justicia aquí en Querétaro, y fuimos así los 40 aspirantes a la PGJ que está ahí en la central de autobuses a tomar el taller de 3 días. Fue un taller de varios temas, sobre suicidios, muertes o sobre pensión alimenticia, y sobre todo la violencia que se vive en las comunidades, de cómo defender sus derechos. Y entre los 40 quedaron nada más 16 aspirantes, que entre los 16 quedé yo. Mainda vitasanar mío, dienga gindiman contar fodi, ingindi podi hangu pandi yopu, guman peto, shamito yapa panditandi. Kono veni, konoshkin fe, peno himbika. Hanka gab foshe, nuke din shoyaje, y piabin sikaigi, que canarayo sistema de justicia, hanyandi, dimoño, ingiti tonzato yapa, ditoki shincho. Guma indo bishikagi no meshkitogi, da ona abogado pandimboti, enga shincho. Y en el caso de usted, señor Santiago Pascual Lucas, también tiene el derecho de contar con un traductor que le explique en idioma otomí todo lo que sucede en esta audiencia de juicio. ¿Me he dado a entender? Santiago Pascual Lucas. La Constitución establece que cuando una persona de origen indígena está en un proceso judicial, se le debe asignar un traductor por el simple hecho de ser indígena y de hablar una lengua indígena. Cuando se le juzga en una lengua que entiende a medias, entonces pues el juicio está evidentemente viciado de origen. De hecho, de los 40 estuvimos ahí haciendo el simulacro con jueces aquí de Querétaro, de cómo defender un caso, ¿no? Se trató del caso de una muchacha violada, de cómo defenderla porque ella no sabía hablar español. Entonces estuvimos ahí pues haciendo ese simulacro como abogada, como intérprete, como la misma involucrada también, como la víctima, pues. Naturalmente tienen que ser personas que hablen perfectamente la lengua, que sean de sus comunidades, que conozcan su cultura, que conozcan las formas y actuar de la propia comunidad, pues para que sea mucho más eficaz su participación como
como intérprete, ¿no? El requisito principal es que sea una persona de origen indígena, que hable perfectamente la lengua, en este caso el ñañú. Y bueno, los procesos de certificación tienen que ver con una serie de cursos, de talleres, de seminarios, un diplomado, sobre elementos básicos de defensoría, aspectos elementales. Preferimos que sean abogados los que estén ahí participando. De esos 16, solamente 4 son abogados, y eso es lo ideal, que todos fueran abogados.